Hola, buenos días. Gracias a todos los que estáis ahí conectados. Me alegro de volver a estar con vosotros en este webinar tan concurrido al que asisten más de 100 empresas. Hoy me acompaña Maite Aldani, asesora fiscal de la firma BSK en Vitoria, y Raquel Calvo, consultora financiera de Microsoft Dynamics NAV o Navision de Ibermática, desde Bilbao. Para los que asistís por primera vez, contaros que hemos anulado los micrófonos para escuchar bien al ponente. Si tenéis cualquier pregunta a través del chat, podéis formularlas. Al finalizar la sesión, responderemos las que nos dé tiempo. Hoy vamos a dar todas las claves sobre cómo afectará el nuevo suministro inmediato de información de IVA en los territorios forales. Las administraciones tributarias ya han dado los pasos necesarios. Ahora nos toca a las empresas. Y en este webinar veremos cómo prepararnos. Sin más, Maite, te paso el control y empezamos. Gracias. Perfecto. Hola, ¿se me oye? Sí, yo te digo perfectamente. Vale. Vale, pues muchas gracias, Clara. Muchas gracias sobre todo por la oportunidad que nos dais de estar hoy aquí con todos vosotros para contaros un poco en qué consiste todo esto del SI, del que de verdad estamos venga a oír hablar y que todavía no tenemos muy claro lo que es. Entonces, sin más preámbulos, voy a dar comienzo a mi parte. Lo que sí me gustaría adelantar es que mi parte se va a centrar en los aspectos más conceptuales del SI, y luego la segunda parte será una parte más práctica donde se podrá visualizar mejor todo lo que voy a contar ahora. Entonces, el SI, como sabéis, va a suponer un cambio muy importante en el sistema de gestión actual del IVA. El SI, o el suministro inmediato de información, implica suministrar a las distintas administraciones forales determinados registros de facturación, que luego detallaré más adelante, de forma electrónica y de manera casi inmediata. Luego explicaré mejor también el tema de los plazos para enviar esta información. El SI, como sabéis, en el territorio común ya entró en vigor el pasado 1 de julio de 2017, en cambio en las administraciones forales vamos un poco más retrasadas. Las 4 administraciones forales, tanto Vizcaya, Guipúzcoa, Álava como Navarra también, tienen previsto implantarlo el próximo 1 de enero del 2018. Si bien es verdad que Guipúzcoa y Vizcaya han habilitado un plazo excepcional en el que las facturas emitidas y recibidas desde el 1 de enero hasta el 15 de febrero podrán suministrarse hasta el día 20 de febrero. De momento, Navarra no ha dicho nada respecto de los plazos y Álava tampoco. En la siguiente diapositiva he plasmado el estado de avance que está el SI en las diferentes administraciones forales. Entonces, como veis, por ejemplo, Vizcaya va muy adelantada, puesto que tiene la normativa aprobada y ya está en fase de pruebas. Guipúzcoa también tiene la normativa aprobada y el periodo de pruebas empezará en noviembre, pero sin embargo Álava no tiene la normativa aprobada todavía y Navarra se prevé que la apruebe ya. Sin embargo, Navarra sí que es verdad que ya está en fase de pruebas. El SI, bueno, supongo que muchos ya lo sabréis, pero bueno, quiero aclarar a quién resulta de aplicación obligatoria y a quién no. Entonces, el SI resulta de aplicación de forma obligatoria a todas aquellas empresas que presenten las declaraciones de IVA con carácter mensual. Entonces, ¿quiénes son estas empresas? Son las grandes empresas, que se considera que una empresa es gran empresa cuando su volumen de operaciones supera los 6 millones. También presentan declaraciones de IVA de forma mensual las entidades que forman parte de los grupos de IVA, que formalmente se denomina como REGE, y también todas aquellas empresas que están inscritas dentro del registro de evolución mensual. No obstante, para aquellas que formen parte de estos dos últimos grupos, del REGE o del RDM, y que no superen los 6 millones de volumen de operaciones, cabe la posibilidad de renunciar durante los meses de noviembre y diciembre, dependiendo del territorio, para así no quedar afectadas por este nuevo sistema. Bien. Y también comentaros que todas aquellas empresas que no queden obligadas por no superar el importe o por no formar parte de ninguno de estos dos grupos, tienen también la posibilidad de optar por el SI. Se hará a través del modelo 036 y en el mes de noviembre.
Muchas empresas y muchos clientes nos están preguntando que qué pasa con aquellas entidades que tributan por volumen de operaciones. Es decir, qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, el domicilio fiscal en Guipúzcoa, pero realizo también operaciones en Vizcaya y por superar los 7 millones de volumen de operaciones tengo obligación de tributar en ambas administraciones. En estos casos, ya os adelanto que las declaraciones de IVA se van a presentar igual que se venían presentando hasta ahora. En este sentido no va a haber ninguna modificación. Los plazos, todo va a ser igual. La única diferencia es que el sí únicamente se debe suministrar a aquella administración que tenga la competencia inspectora, que normalmente la competencia inspectora la tiene aquella en la que se tenga el domicilio fiscal. Esto sucede lo mismo con el 340. Aquellas empresas que ahora tenían que presentar el modelo 340, lo normal es que lo presentaran única y exclusivamente en la administración en la que se tenga el domicilio fiscal. No se presenta en todas las administraciones en las que se tributa. Entonces, con el sí va a ser igual. En cuanto a las ventajas, por llamarlo de alguna manera, pues comentaros que se van a eliminar determinadas obligaciones informativas. Se va a suprimir la obligación de presentar el modelo 347 que se presentaba en febrero y era para declarar las operaciones anuales con terceras personas que superaran los 3.005 euros y, por supuesto, se va a eliminar la obligación de presentar el modelo 340. Además, lo que ofrecerá el sí es la posibilidad de consultar los datos fiscales, tanto los que hayamos declarado nosotros como los que hayan declarado nuestros clientes o nuestros proveedores, siempre y cuando ellos estén también acogidos al sí. Además, otra de las ventajas que ofrece este sistema es que se prevé que disminuyan mucho los requerimientos de información de Hacienda, porque muchos de los requerimientos actuales lo que hacen es al final pedir información que está contenida en las facturas. Y como luego os comentaré, como ahora también va a haber que suministrar esa información que contienen las facturas, pues probablemente los requerimientos de información disminuirán. Y al final el objetivo del sí a largo plazo, porque de momento es inviable porque no todas las entidades quedan obligadas al sí, es hacer un borrador de la autoliquidación de IVA, igual que lo que sucede con el IRPF. Pero bueno, eso es a futuro. En cuanto a cómo enviar la información, luego probablemente en la segunda parte Raquel os explicará mucho mejor, pero bueno, os adelanto que el envío de la información se hace desde una plataforma web, la cual está incorporada en el propio sistema de facturación o ERP. Y lo que sí que me gustaría a mí explicar es que una vez enviada la información, la administración remite un mensaje de confirmación, indicando si los registros de facturación enviados se han aceptado, si se han rechazado o si se han aceptado con errores. Y me gustaría hacer hincapié en la posibilidad de aceptarse con errores, puesto que esta posibilidad, en un principio, el Estado, cuando puso en marcha este sistema, no la contemplaba, pero luego se dio cuenta que era necesario habilitarla, puesto que igual tenemos supuestos en los que yo expido una factura y mi cliente, por lo que sea, me ha dado mal su CIF. Entonces, y quizás es una operación puntual que yo nunca vuelvo a tener contacto con ese cliente y nunca puedo conseguir el CIF correcto. Entonces, para estos supuestos se ha habilitado aceptar el envío, aunque sea con errores. Ya os adelanto que en el caso de facturas recibidas esto no va a pasar. En el caso de facturas recibidas, toda la información que se suministre tiene que estar correcta, porque si no la administración deniega la deducibilidad del IVA y por tanto va a rechazar directamente el envío. Hago mucho hincapié en esto porque sabemos que el 90% de los errores que están teniendo en territorio común es por esto, porque se están enviando, por ejemplo, CIFs que son o que la administración detecta que son incorrectas, pues, o denominaciones sociales, puesto que yo, por ejemplo, envío una denominación social con un nombre y a Hacienda o a la agencia estatal le consta con otro nombre. Entonces, la agencia tributaria, para solventar este tipo de problemas, ha habilitado ya en su página web una herramienta donde podemos enviar nuestros listados de clientes y proveedores con el CIF y la denominación social para que nos confirme si los CIF y denominaciones sociales que nos constan a nosotros son correctos o no. De momento, esto solo se puede comprobar con los proveedores o clientes españoles.
Y hemos consultado en las administraciones forales y de momento no nos han podido decir si van a habilitar una herramienta similar o no, pero en principio deberían estar ligadas. La información que le conste a la administración estatal debería ser, en principio, la misma que le conste a las haciendas forales. En cuanto a los plazos de envío, ya os adelantaba al principio que los registros de facturación se van a informar de manera casi inmediata. Entonces, es verdad que los plazos son muy breves y hay que estar muy atentos de cumplir bien estos plazos. Entonces, voy a empezar con los plazos para el supuesto de facturas emitidas y luego pasaré al supuesto de los plazos en las facturas recibidas. Entonces, en las facturas emitidas, los registros de facturación se enviarán en el plazo de 4 días desde que se expida la factura. Sí que me gustaría recordar que el plazo para expedir la factura depende si el destinatario es un consumidor final o un empresario. Si el destinatario es un consumidor final, la factura se deberá expedir al momento de realizar el servicio o la entrega del bien. En cambio, si el destinatario es un empresario, la factura se podrá expedir hasta el día 15 del mes siguiente. ¿Qué pasa? Que si esperamos a expedir la factura hasta el día 15 del mes siguiente, para el sí tenemos una fecha límite también para informar de los registros de facturación y es ese mismo día 15 del mes siguiente. No sé si ha quedado muy claro, pero ahora creo que se va a entender mejor con unos ejemplos que voy a poner. Como veis, en el primer ejemplo, que es más sencillito, un empresario presta un servicio a otro empresario el día 5 de marzo y expide ese mismo día la factura. Entonces, contamos 4 días a partir del 5 de marzo y el plazo límite para enviar la información a Hacienda será el 9 de marzo. En cambio, el segundo supuesto es un supuesto en el que un empresario presta a otro empresario un servicio el mismo 5 de abril del 2018, pero sin embargo espera expedir la factura hasta el 14 de mayo. Como veis, el plazo límite para expedir la factura es el 15 de mayo. Entonces, aquí no hay 4 días desde el 14 de mayo, sino que opera la fecha límite y, por tanto, el plazo para suministrar la información a Hacienda será el 15 de mayo. Como veis, hay que tener mucho cuidado en los casos en los que se espera hasta la fecha límite para expedir la factura, puesto que podemos encontrarnos en supuestos en los que si esperamos casi hasta el límite hay que enviar la información ese mismo día. En cuanto a las facturas recibidas, es un poco similar, pero el registro de facturación se debe enviar en un plazo de 4 días desde que se produce el registro contable de la factura o del DUA. Y también, igual que en el caso anterior, hay una fecha límite que es, en todo caso, antes del día 16 del mes siguiente al periodo en el que nos hayamos deducido ese IVA. Es muy importante tener claro qué es el concepto de registro contable. El registro contable es la fecha de entrada en el sistema contable, es la fecha en la que nosotros metemos la factura que recibimos en nuestro programa informático, con independencia de la fecha que se le dé al asiento contable, porque una cosa es a efectos de IVA y otra cosa es a efectos de contabilidad. Si yo recibo una factura de diciembre en enero, la fecha del registro contable va a ser de enero, con independencia de que el servicio se haya prestado en diciembre. Entonces, yo únicamente me la voy a poder deducir una vez la haya recibido, que esto muchas empresas hasta ahora no lo hacen bien y, de hecho, en este sentido la normativa no ha cambiado porque la deducibilidad del IVA siempre era una vez se reciba la factura, pero es importante tener en cuenta que con el sí esto se va a poner de manifiesto. Entonces, hay que cuidarse mucho de si yo recibo una factura en enero, aunque sea diciembre, me la voy a tener que deducir en enero. Explico también esto con unos ejemplos. El primero es más sencillito. Un empresario recibe una factura el 5 de marzo y la registra contablemente ese mismo 5 de marzo. Por tanto, el plazo para enviar la información a Hacienda finalizará el 9 de marzo, 4 días después. El siguiente supuesto es un poco más complicado. Un empresario, por ejemplo, recibe una factura el 5 de marzo, pero, por lo que sea, decide registrarla contablemente el 14 de mayo. ¿Qué pasa? Que en principio tendríamos derecho ya a deducirnoslo en el modelo de IVA de marzo, porque la hemos recibido en marzo. Pero ¿qué pasa? Que como hay una fecha límite, que la fecha límite para informar a Hacienda de esta factura es hasta el día 15 del mes siguiente al que yo me lo haya deducido. Si yo me la quiero deducir en marzo, como mucho la tengo que informar el 15 de abril, pero estamos diciendo que yo la he registrado contablemente el 14 de mayo. Por tanto,
yo solo tengo dos fechas límites, o el 15 de mayo si la registro, si me la deduzco, perdón, en el modelo de abril, o hasta el 18 de mayo si me la deduzco en el modelo de mayo. Esto puede costar un poco, pero bueno, luego se va cogiendo práctica. Además, la agencia tributaria, no sé si lo harán las administraciones, ha habilitado una calculadora de plazos donde es bastante sencillito. Se mete toda la información y te calcula cuál es el plazo límite para expedir la factura y en qué modelo o en qué periodo de liquidación hay que deducírselo. En cuanto a la información que se debe suministrar, no sé si hasta ahora teníais muy claro qué información debían contener los libros registros, que los libros registros debían tenerlo por obligación todas las empresas, pero en la práctica muchas no los preparaban hasta que Hacienda les requería. Entonces, como norma general, las empresas tienen dos libros registros, uno el libro registro de facturas emitidas y otro el libro registro de facturas recibidas. La información que contenían estos libros era, como veis, el número, la serie de factura, la fecha de expedición, la fecha de la operación, la identificación del destinatario expedidor, la base imponible, el tipo de IVA, el IVA repercutido, el IVA soportado. Ahora se va a tener que adicionar una serie de información adicional, que es la que aparece en los cuadros de abajo. Como veis, va a haber que informar si es una operación exenta y en virtud de qué artículo es exenta, si es una operación no sujeta y en virtud de qué artículo es no sujeta. Va a haber, es muy importante y lo subrayo, que dar una descripción de la operación, que esto es importante porque para los casos de servicios entre empresas de grupo, por ejemplo, descripciones muy genéricas van a poder implicar problemas. Por ejemplo, servicios administrativos, cuanto más detalle mejor. Si ponemos servicios administrativos correspondientes al mes de octubre, pues mejor. Y también aquellas empresas que sean prorrateras van a tener que informar también sobre la IVA, sobre la cuota de IVA deducible. O no solo las entidades prorrateras, sino por ejemplo aquellas que en los vehículos se deduzcan el 50% únicamente, pues habrá que indicar el total de IVA soportado y el total de IVA soportado deducible. Entonces, como veis, hay bastante información adicional que suministrar. Entonces, ¿cómo se va a informar de todo esto? A través de unas claves y unas subclaves. Entonces, ¿cómo prepararnos para que el sí no nos pille por sorpresa? Al final, lo que estamos nosotros haciendo con los clientes que ya se están poniendo en marcha con todo esto del sí, y también lo hicimos para varios clientes en un territorio común, es, al final lo que nos hacen es facilitarnos una descripción de su tipología de operaciones, porque al final las empresas en la práctica lo que hacen es tener operaciones frecuentes, no suelen ser muchas las operaciones distintas que se hagan. Entonces es asignar a cada tipo de operación una clave y una subclave. Por ejemplo, si es una entrega intracomunitaria, pues decimos, esta es una factura ordinaria y va con la clave tal y con la subclave tal por ser una entrega intracomunitaria exenta en virtud del artículo 25. Lo que nos encontramos en la práctica es que muchas empresas en su programa informático tienen todo en cajones desastres. Por ejemplo, operación no sujeta porque no lleva IVA, pero en realidad igual no es una factura no sujeta, sino que es una factura exenta. Entonces, la labor que hay que hacer es analizar bien qué tipología de operaciones tienen las empresas y asignar cada operación con su clave y con su subclave. Y en principio, haciendo esto, pues no debería haber problema. También es importante revisar que las facturas estén correctamente, porque muchas facturas vemos que no se hacen mención en los artículos en virtud de los que quedan exentas. Entonces, una revisión del cumplimiento de los reglamentos de facturación con una revisión de las claves y subclaves que hay que asignar a cada tipología de operación sería la combinación perfecta para estar bien preparados desde un aspecto puramente fiscal para el sí. Y luego ya el tema del RP, tener un RP adaptado al sí, que os lo contará mucho mejor Raquel en su sesión. Así que, Raquel, te paso el turno. Bueno, buenos días. Yo lo primero os voy a pedir disculpas si se me oye bajito, porque tengo un ligero problema con la voz. Espero que todos me oigáis suficientemente bien para lo que os voy a contar. Bueno,
¿Qué, qué es el SI? Bueno, pues el SI es un cambio que inicialmente afectó a nivel estatal, que en breve va a afectar a nivel foral. ¿Qué ha hecho Microsoft al respecto? Bueno, pues el equipo de localizaciones de Microsoft ha comunicado que no tiene ninguna intención de hacer una adaptación o una posible adaptación que fuese necesaria para el funcionamiento del SI de Navision con las versiones soportadas para el envío de esta información a las haciendas forales vasca o navarra, ¿vale? Solo contemplan el caso de la hacienda estatal. La solución que ha dado Ibermática, tal y como hicimos en su momento con la estatal, para atender a las versiones que dejaban fuera por ser versiones no soportadas, es adaptar los cambios que nos vayan requiriendo las haciendas forales a la integración dentro de Navision. ¿Cómo? Mediante una única pantalla que vamos a tener dentro del propio Navision, que nos va a permitir tanto calcular los datos a presentar como revisarlos antes de la presentación, decidiendo mediante validación cuáles de estos datos queremos reportar a las haciendas y cuáles no, o en qué momento los queremos reportar. Es decir, hoy no, pero mañana ya una vez visados sí. ¿Qué contempla? Pues la herramienta, como la hemos preparado en base al estándar de Microsoft, contempla lo que hasta el momento venía enviándose desde Navision, es decir, los libros de facturas emitidas, los libros de facturas recibidas y los libros de cobros de efectivo. En cuanto al automatismo del envío, pues en esta aplicación el envío sí se hace automático mediante web service, pero es programable. Es decir, elegimos a través de una tarea en qué momento queremos que se ejecute este envío. Como hemos visto antes, sería primero visar los datos y posteriormente programar el envío, decidiendo si lo queremos hacer una o varias veces al día o incluso únicamente una vez cada 2 días. ¿Qué datos son los que vamos a reportar? Pues existe la posibilidad de automatizar el cálculo y que directamente, según optemos por ejecutarlo, todo lo que se calcule se dé por visado y se envíe sin necesidad de hacer por nuestra parte ningún trabajo adicional de revisión, aunque por defecto y para trabajar como hemos trabajado hasta ahora, es necesario visar los datos por el usuario antes del envío. Es decir, no se envía nada sin tener el visto bueno de la persona encargada de revisar los datos. ¿Qué ventajas tiene este nuevo sistema? Pues es un sistema que es flexible y configurable. A través de los nuevos apartados de configuración podemos adaptar todas nuestras tipologías, las que empleamos en nuestras empresas, a las características que nos exigen las diputaciones forales y la Hacienda Navarra. De forma que si en algún momento de nuestra actividad nos surge una nueva casuística con una nueva tipología, podríamos incorporarla en el sistema. Es un proceso sencillo, ya que gestionamos todo el envío desde una única pantalla y se han introducido los parámetros de configuración en pantallas que ya usábamos previamente. Es un sistema que está integrado, es decir, los datos se generan y se visualizan todo dentro desde la propia aplicación de Navision. No es necesario una segunda aplicación, no es necesario salirse de Navision para hacer la gestión, ni tan siquiera necesitamos entrar en la web de Hacienda para hacer el envío de datos. Tiene carácter retroactivo. El carácter retroactivo lo que nos permite es, si hemos generado registros antes de la instalación del SI, aún así, en los cálculos, estos datos se contemplan y permite su envío. Bueno, os voy a enseñar lo que vendría siendo las pantallas asociadas al SI en una versión 2013 o superior, ¿vale? Tendríamos un menú desde el cual podríamos acceder
a todas las pantallas específicas asociadas al envío del impuesto. El menú se subdividiría en dos secciones distintas, lo que vendría siendo la sección de ejecución, que estaría en tareas, desde donde se realizarían los cálculos y se comprobarían los resultados de los mismos y los históricos de envíos realizados a las haciendas, y un apartado de configuración, que, como os he comentado anteriormente, no incluye nuevas pantallas, sino que en las ya existentes hasta el momento se han incorporado los nuevos campos o parámetros que es necesario configurar para trabajar con el SI. Dentro del apartado de configuración, en una pantalla que me imagino conoceréis todos, que es la de configuración de contabilidad, se ha añadido una nueva pestaña específica para los parámetros necesarios en el SI. Existe un apartado de periodo de cálculo, sobre todo porque, como ha ocurrido con la Hacienda Estatal, empiezan dándonos un plazo para la presentación de registros. En el caso de la estatal, durante 6 meses se está aplicando plazos de 8 días hábiles para en enero arrancar con 4 días hábiles. En el caso de las forales, que veo que lo ha comentado mi compañera Maite, este plazo es de 4 días desde el día 1 de enero, pero como Vizcaya y Guipúzcoa ya han confirmado que amplían los plazos y que no serán estrictos durante el primer mes y hasta el 20 de febrero, este campo permitiría configurar esa horquilla que queremos que tenga en cuenta el cálculo del sistema. El resto de campos afectarían a lo que vendría siendo los cobros en efectivo, ya que, como hasta ahora, en el mes de enero, es necesario hacer el envío de cobros en efectivo que hayan superado a día de hoy los 6.000 euros a lo largo del periodo anterior. Vale, parece que no me quiere avanzar ahora. La otra pantalla que tenemos de configuración sería la configuración de los grupos de registro de IVA, ¿vale? Esta pantalla, que hasta el momento ya usábamos para diferenciar las distintas casuísticas de IVA que había en nuestra empresa, diferenciando pues los distintos porcentajes, si era IVA 0, IVA 10 o IVA 21, y las distintas tipologías, normal, no sujeto, de reversión, ¿vale? Ahora tendremos que añadir nuevos campos de configuración. ¿Para qué? Para poder especificar las claves y subclaves solicitadas por Hacienda, ¿vale? Tendremos nuevos campos para especificar qué tipo de factura exenta estamos realizando, qué tipo de factura no sujeta estamos realizando o qué tipo de facturación sujeta estamos realizando. Son campos configurables que nos permiten, con los cruces de grupos de registro de IVA que ya disponemos, añadir esta información y que no tenga por qué ser necesario, si ya teníamos realizada una clasificación específica, crear nuevos grupos. En caso de ser necesario, como para hacer la clasificación, simplemente habría que hacer subdivisiones por grupos de registro de IVA producto. Una vez finalizados los apartados de configuración, tendríamos lo que viene siendo la pantalla de cálculo. Es una pantalla en la que, como os comentaba, permite tanto realizar el cálculo como hacer el visado de los datos que queremos enviar. Tendríamos diversas opciones dentro de la pestaña de opciones para poder calcular o bien los libros de facturas, tanto las emitidas como las recibidas, que se pueden calcular de forma conjunta o bien por separado, porque, por ejemplo, mi empresa tiene distintos usuarios para el apartado de compras que para el de ventas, de forma que un usuario podría gestionar y revisar los registros de ventas, mientras que otro usuario se encargue del cálculo y la revisión de los registros de compras. Un apartado específico para calcular los cobros en metálico cuando corresponda, y esta sería la pantalla en la que se pueden visualizar los datos a revisar. El formato es el mismo que en otras pantallas de Navision, es decir, tenemos datos de cabecera y datos de línea. En los datos de cabecera podremos ver la información general de nuestro registro, de la factura que les vamos a remitir. En los datos de línea veremos el desglose de esta información.
el desglose por las distintas tipologías de IVA, viendo una línea por cada porcentaje de IVA que estemos aplicando o desglosando si hay un apartado de la factura que es para bienes, de un apartado de la factura en la que igual hemos facturado servicios. Una vez que hayamos revisado los datos, tendremos la opción de prepararlos marcando el campo preparada, de forma que ese registro tenga ya el visto bueno para el envío. La preparación de registros puede realizarse tanto de forma individual como de forma masiva. Es decir, tenemos la opción de, una vez ejecutado el cálculo, sin visar los registros y sin necesidad de ir uno por uno, seleccionamos todos y los preparamos. En una tarea de 1 minuto tendríamos todo preparado para enviar a Hacienda. El mensaje que le enviamos a Hacienda es de este tipo. El mensaje en esta ocasión, al ser a través de servicio web, no es un mensaje físico. Es decir, no es como hasta ahora, que nosotros calculábamos, generábamos un fichero, cogíamos ese fichero y lo cargábamos en la página de Hacienda. No, ahora se hace en proceso automático a través del servicio web. Es decir, con los datos que hemos calculado y hemos marcado para el envío, el sistema se va a encargar de preparar un archivo temporal, ¿vale?, con el diseño marcado por Hacienda en formato XML, remitirlo a la Hacienda y recibir el fichero de respuesta que nos envía Hacienda. Este fichero de respuesta automáticamente se incorpora también en Navision, visionando en la propia pantalla que hemos visto los posibles mensajes de error que nos pueda devolver Hacienda, tales como los que ha comentado, por ejemplo, mi compañera Maite. Hay casos en los que nos equivocamos poniendo el CID por desconocimiento o por un error del usuario dándolo de alta y el registro queda aceptado pero con errores. Esto se recoge a través del mensaje que nos devuelve Hacienda y se plasmaría en Navision, en la pantalla en la que hemos realizado el cálculo, en un campo específico donde visualizamos los textos de error que nos remite Hacienda, donde nos pondría claramente que el registro ha sido aceptado con errores y dónde está el error, en este caso en el CID. ¿Qué sucede cuando los registros no dan error? Es decir, enviamos la información, Hacienda la acepta correctamente. Bien, también nos remite un mensaje de respuesta a Hacienda, pero en lugar de un texto de error, lo que nos informa es que el registro es correcto, que ha sido aceptado y nos devuelve un código CSV, que es el que nos vale como comprobante de que no solo lo hemos enviado, sino que ha sido recibido y aceptado por Hacienda. En los casos en los que ocurra esto, los registros desaparecen de la pantalla de cálculo pasando directamente al histórico. Y además de aparecernos directamente en el histórico, tenemos un nuevo campo en esta pantalla, que es el campo CSV, donde queda guardado este CSV que nos ha remitido Hacienda en su mensaje de respuesta. De esta forma, tenemos en nuestro histórico una forma de comprobar qué registros hemos remitido y tenemos el código que nos vale en caso de necesidad de consulta dentro de la web de Hacienda. En las versiones de este tipo existe la posibilidad de incluso acceder a un menú específico de tipo avisos, desde donde podamos visualizar rápidamente si hemos calculado y tenemos envíos todavía pendientes por realizar, si hemos conseguido realizar los envíos y han sido todos procesados correctamente y están en el histórico, o incluso si consta alguno que ha sido remitido a Hacienda pero que ha dado error. En general, este sería el circuito que debemos realizar dentro de Navision. Es un circuito sencillo, corto y que requiere únicamente de unas configuraciones iniciales donde lo más importante, como ha recalcado mi compañera Maite, es tener un conocimiento amplio de qué actividad realiza mi empresa, de qué tipología de IVA y qué casuísticas se van a dar dentro de mi empresa y saber anticipadamente ir configurando estos parámetros para que cuando comencemos los envíos podamos clasificar correctamente todos los registros a la hora de remitirlos a Hacienda. Por mi parte nada más, devuelvo el control a Clara. Hola,
Por favor, ¿me confirmáis que se escucha? Sí, Hola. se te escucha, Clara. Gracias. Bueno, gracias Raquel, gracias Maite. En unos instantes verán en su pantalla una encuesta que les rogamos contesten porque nos ayuda a valorar el interés en esta sesión. En las próximas horas, además, recibirán la grabación del webinar junto con la documentación mostrada. También aprovecho la ocasión para informarles de las próximas acciones desde las que pueden inscribirse a través de nuestra página web. Especialmente les menciono la relativa a la jornada de ADEGI sobre el sí, en la que participa Ibermática y que tendrá lugar el próximo 18 de octubre. Vamos a responder un par de preguntas, no nos da más tiempo, tenemos muchas y yo misma enviaré las respuestas a las que no dé tiempo. Bueno, Maite, una para ti, que yo creo que puede ser de interés general. Mira, Luis nos pregunta si va a ser necesario informar sobre los tickets de gastos en el sí. Me comenta que hay cierta confusión. Sí, mira, de hecho, el otro día estuvimos hablando con la Hacienda Foral de Guipúzcoa y nos confirmó que efectivamente sí que se va a tener que informar de estos tickets o de gastos, aunque luego realmente lo que no hacemos es deducirnos el IVA, puesto que no cumplen los requisitos los tickets o facturas simplificadas para que sean deducibles a efectos de IVA, pero sin perjuicio de ello, sí que en principio habría que informarlos. Lo que vemos que es difícil es cómo detectan que efectivamente que si no te vas a deducir ese IVA, cómo te detectan que no los estás registrando. Pero bueno, en principio lo que tenemos que trasladar a todos es que sí que hay que informar de ellos. De hecho, hay una clave